Buenas tardes, hoy vamos a continuar con las clases de práctica para el examen de admisión de la Universidad de Costa Rica y hoy lo que vamos a hacer es terminar el quiz general 2, que era lo que hayamos estado viendo las últimas 2 o 3 semanas, y una vez que lo hayamos terminado va a finalizar la clase, así que probablemente la clase de hoy sea un poco más corta y la próxima lo que vamos a hacer es resolver más o menos 10 o 15 ejercicios de práctica extra y así estaríamos listos para entrar de lleno a lo que son los quizzes del mes que viene, de noviembre, que son los que ustedes tienen que hacer online para yo ver más o menos cómo están y así cada jueves venimos y los vamos resolviendo. Entonces, el primero ya está disponible en internet, ¿verdad? Yo ya se los mandé. He visto ya que algunas personas lo han respondido y eso lo que a mí me dice es que están más o menos bien. Los problemas igual que yo les puse ahí son difíciles, son de un nivel alto, entonces yo no espero que ustedes lo resuelvan todo, al menos no todo correcto, porque yo sí lo hice a propósito difícil para que ustedes vean la área de ejercicios que les podrían salir. Sin embargo, no se preocupen si tienen una nota baja en, en ese quiz, porque el quiz es difícil. Ya los del final van a ser más parecidos al examen, pero al menos ahorita que estamos empezando con lo de los quizzes, yo sí quiero que ustedes se vayan acostumbrando a niveles altos y que así el examen no los llegue a sorprender en ningún momento. Entonces, no bajen la cabeza si ven que tienen una nota baja, porque al final estamos aquí para aprender y eso de los errores, al final todos terminamos aprendiendo varias cosas. Entonces, no hay que bajar la cabeza nunca. Y bueno, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado. Hemos visto estos dos ejercicios. Este último en particular, el 15, decía, si la suma de cuatro números enteros impares consecutivos es S, entonces en términos de S, el más grande de esos números es, y teníamos las opciones. Así que el consejo que yo les había dado era que hiciéramos la suposición de que los números enteros impares consecutivos que estábamos agarrando eran los cuatro primeros. En ese caso, que eran 1, 3, 5 y 7. Entonces, hacíamos la suma de ellos y vean que nos dicen que la suma de ellos es S. Así que al sumarlos me daba 16, por lo que suponíamos que S valía 16 y en cada opción, en vez de poner S, poníamos 16 y veíamos en cuál de esas, sustituyendo, me daba como resultado el número 7, que era el entero impar más grande que habíamos utilizado. Y habíamos visto que únicamente la D daba ese resultado, porque era 16 más 12, que daba 28, y 28 dividido entre 4 me daba 7. Entonces, por eso decíamos que la opción D era la correcta. Esto se podría hacer igualmente utilizando, qué sé yo, pura álgebra, como la hemos visto al principio del curso, pero la idea es que aquí usemos la lógica y simplifiquemos los ejercicios, que no nos matemos tanto, porque para qué vamos a usar la manera complicada si al final vamos a llegar a lo mismo y más bien estamos perdiendo bastante tiempo. Entonces, por eso es que lo habíamos visto de esta forma y no como lo habíamos planeado o planteado al puro principio del curso. Y ahora vamos con, ahora sí, la primera pregunta del día de hoy. Dice, un grupo de 4 estudiantes dan clases de matemática, química, física y biología. Si cada estudiante imparte una materia y los 4 pueden impartir cualquiera de estas asignaturas, ¿cuál es el número total de maneras distintas en que se puede hacer la distribución de materias entre los estudiantes? Vean que aquí la pregunta es cuál es el número total de maneras distintas en que se puede hacer la distribución. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que tenemos que hallar una combinación o una variación o una permutación si se tomaran todos los elementos de una variación. Entonces, piensen qué es lo que le están preguntando, si el orden importa y a partir de ahí aplica la fórmula que hayamos visto clases pasadas. Y con eso el ejercicio les debería dar muy fácil. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
Muy bien, observemos la pregunta, ¿verdad? Dice, un grupo de 4 estudiantes dan clases de matemática, química, física y biología. Si cada estudiante imparte una materia y los 4 pueden impartir cualquiera de esas asignaturas, ¿cuál es el número total de maneras distintas en que se puede hacer la distribución de materias entre los estudiantes? Aquí tenemos que pensar en que las 4 materias son como lugares en una fila. Por ejemplo, no es lo mismo que el estudiante uno de matemática a que el estudiante uno de química. Entonces, aquí la pregunta, lo que usted le está indicando es que el orden es importante. Es decir, si yo pongo a un estudiante a dar matemática y luego lo pongo a dar física, ya eso es una forma distinta en la que se puede distribuir la materia entre los 4 estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de una variación. Recordemos que las variaciones se aplican cuando el orden importa, mientras que las combinaciones únicamente se utilizan cuando no importa el orden. Y tenemos que ver cuántos elementos estamos tomando del total. Vean que son 4 estudiantes y son 4 materias. Entonces, los estudiantes son los elementos. De 4 elementos, estoy tomando los 4 elementos porque voy a utilizar 4 materias. Entonces, recuerden que cuando tenemos una variación y en una variación tomamos todos los elementos, se transformaba en una permutación. ¿Y qué era una permutación? Una permutación era aquella en la que nada más teníamos que calcular el factorial del total de elementos que tenemos. ¿Y cuántos elementos tenemos? Tenemos 4. Entonces calculamos cuánto es 4 factorial. Recordemos que el factorial es multiplicar un número por todos los que están antes de él. Entonces sería calcular cuánto es 4 por 3 por 2 por 1. 4 por 3 es 12 y 12 por 2 es 24. Entonces la opción D es la respuesta correcta. Ven, aquí yo les anoto que el orden importa, ya que si escojo primero a un estudiante para dar una materia, los que sigan no van a poder darla. Entonces, si yo cambio a ese estudiante y lo pongo a dar otra, ya tengo una forma distinta en la que los puedo ordenar. Así que se trata de una permutación porque estoy tomando a todos los estudiantes al mismo tiempo. Así que la respuesta es el total, que es 4 factorial, que eso es igual a 24. También pueden pensarlo así. Para el primer estudiante tengo 4 posibilidades. Para el segundo tengo nada más 3 posibilidades. Para el tercero tengo 2 posibilidades. Y para el cuarto tengo nada más una posibilidad. Entonces al final llego a al mismo término, que es 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, si ustedes prefieren verlo de esa forma, que es un poco más lógica, pueden hacerlo. O si no, aplicando la fórmula que ya conocemos, que al final es lo mismo porque estamos haciendo la misma multiplicación. Y ahora vamos con la pregunta número 17. Dice, suponga que se lanzan 3 bolas iguales hacia 5 cajas numeradas del 1 al 5. Con certeza, se puede garantizar que, opción A, el número total de maneras diferentes en que las 3 bolas caigan en una misma caja es 5. B, el número total de maneras diferentes en que 2 bolas caigan en una misma caja es 10. C, el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente es 5. D, el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente es 20. Y E dice, el número total de maneras diferentes en que 2 bolas caigan en una misma caja es 15. Entonces les voy a dar 4 minutos para que analicen cada una, piensen que ustedes están en esa situación y traten de ver cuál es la más lógica, porque la respuesta en realidad es muy lógica, no necesita que ustedes hagan ningún procedimiento. Así que les aconsejo que piensen que están en esa situación y cuál sería la única respuesta que calza. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, veamos. La primera opción dice, el número total de maneras diferentes en que las tres bolas caigan en una misma caja es 5. Aquí está la respuesta, porque imaginen que las tres bolas son una sola. Vean que aquí lo que importa es que las tres bolas caigan en una misma caja. No importa si cae primero una y después la otra. Lo que importa es que las tres bolas caigan en una misma caja. Entonces, usted puede hacer la lógica de, ok, voy a pensar que las tres bolas son una sola bola. Entonces, ¿de cuántas formas puede meterse esa bola en las 5 cajas? Se puede meter de 5 formas, cayendo primero en una, luego en otra, luego en otra, luego en otra y por último en la otra. Entonces, si usted piensa que las tres bolas forman un solo sistema, es decir, las piensa como una sola bola, va a ver que el total de maneras diferentes en que caigan en una misma caja es de 5, porque al final son como una sola bola. Y como tengo nada más 5 cajas, únicamente voy a tener 5 posibilidades. Entonces, la opción A es la respuesta correcta, sin necesidad de hacer ningún cálculo. No obstante, usted podría empezar a hacer el cálculo de cada una de estas cosas y así ver que ninguna de ellas es cierta. Pero, ¿cuál es la necesidad de hacer eso si usted ya se dio cuenta de que la opción A es la respuesta correcta? En un hipotético caso de que estuvieran en el examen y les saliera esta pregunta, ya no tendrían que hacer nada, porque ustedes con ese análisis que hicieron ya saben que la A es la respuesta correcta. Veamos la B. La B dice, el número total de maneras diferentes en que dos bolas caigan en una misma caja es 10. Aquí ustedes tendrían que imaginar que dos bolas son una sola bola, contar que tienen 5 posibilidades y con esas 5 posibilidades también la otra bola sobrante tiene 5 posibilidades. Entonces tendrían que hacer una multiplicación de 5 por 5 y ese 5 por 5 va a darles 25, que obviamente es mayor a 10. Entonces esto ya no es correcto. La opción C dice el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente. Vean que esto siempre va a ser mayor a 5, porque usted tiene 5 cajas y está tirando 3 bolas. Entonces tendría que calcular una variación donde de 5 cajas voy a tomar 3, que las 3 son las que van a estar ocupadas. Hacen el cálculo y ese cálculo creo que da 60. Igualmente, ahorita lo vamos a ver, no se preocupen. Pero nunca va a ser 5. Esta respuesta va a ser mayor a 5, entonces esta respuesta no es correcta. La D dice que el número total de maneras distintas en que cada bola caiga en una caja diferente es de 20. Ahorita vamos a ver que no. Y la última dice que el número total de maneras diferentes en que dos bolas caigan en una misma caja es 15. Habíamos visto que eso siempre va a ser mayor a 25. Igualmente, no le presten mucha atención a estas otras respuestas si la explicación que les estoy dando no es muy clara, porque, como les he dicho, el único análisis que importa es el de la opción A. Ahora veamos, perdón, vean. La pregunta 17 se trata de una variación donde de 5 elementos en total solo se están tomando 3. Vean que el orden importa, ya que al ingresar una bola se restan posibilidades para las otras. Es decir, no es lo mismo tirar una bola que caiga en la caja 1 y después tirar esa misma bola que caiga en la caja 2. Entonces ya esas son posibilidades distintas. Entonces, las distintas posibilidades para que las 3 bolas entren en cajas distintas son agarrar el total, que son las 5 cajas, 5 factorial, dividido entre las 5 cajas menos las 3 que van a estar llenas. ¿Por qué van a estar llenas? Porque ahí es donde van a caer las 3 bolas diferentes. Entonces hago 5 menos 3 y si ustedes hacen esto, 5 factorial es 120, 5 menos 3 es 2, 2 factorial es 2, 120 dividido entre 2 es 60. Entonces las posibilidades para que las 3 bolas entren en cajas diferentes son 60. Y vean aquí también cómo les voy a demostrar la respuesta A como correcta. Las posibilidades de que las 3 entren en una misma es imaginar que las 3 bolas son una sola. Entonces nada más una caja es la que va a estar llena. Entonces hago 5 factorial, que eso es igual a 5 por 4 factorial, dividido entre 5 menos 1, que es 4 factorial. Entonces, el 4 factorial que me queda aquí
se cancela con el 4 factorial que está arriba. Y al final me queda únicamente 5. ¿Por qué esto es igual a 5 por 4 factorial? Porque vean que esto es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Y cuánto es 4 por 3 por 2 por 1? Eso es 4 factorial. Entonces, es por eso que yo puedo hacer esa cancelación. O si no, ustedes igual lo podrían calcular a mano. Ver cuánto es 120 dividido entre 24. Y eso también les va a dar que es igual a 5. Entonces, por eso la respuesta correcta es la A. Vean que de las dos formas, usando la fórmula o haciendo el análisis que yo les había dicho, de pensar que las 3 bolas son una sola y que como hay 5 cajas, las maneras distintas en que se pueden tirar en esas 5 cajas son únicamente 5. Y siempre van a llegar a que esa es la respuesta correcta, porque las otras no tienen sentido si ustedes lo analizan. Entonces, la respuesta A es la correcta. Vamos ahora con esta otra pregunta. Es muy parecida a las dos que acabamos de ver, así que espero que todos la puedan hacer. Dice, ¿de cuántas formas diferentes se pueden acomodar a 5 personas en una fila? Y tenemos ahí las 5 opciones. Entonces les voy a dar 3 minutos para que piensen y escriban cuál es la respuesta correcta. Ya lo revisamos. Bien, esa es la pregunta y el ejemplo típico para enseñar qué son las variaciones y las permutaciones. Vean que tenemos 5 personas en total y queremos ver de cuántas maneras se pueden acomodar en una fila. Entonces, ¿el orden importa? Claro que sí, porque no es lo mismo poner primero a Pedro, después a Juan, que poner primero a Juan y después a Pedro, y así con el resto de personas que estén en la fila. Entonces, el orden es importante. ¿Cuántos elementos estoy tomando del total? Estoy tomando al total de elementos, que son 5. Entonces, como estoy tomando el total y el orden importa, es una permutación. Entonces, como es una permutación, lo que tengo que hacer es calcular el factorial de todos los elementos que tengo. ¿Y cuánto es 5 factorial? 5 factorial es 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, ustedes calculan eso y les tendría que dar 120. Vean que 5 por 4 es 20. 5 por 4 sería 20, por 3 es 60,
por 2 es 120 y por 1 es 120 igual, ¿verdad? En realidad de eso, poner al final por 1 es nada más como para que la gente sepa que hay que multiplicar por todos los que están antes, pero en realidad ese por 1 nunca cambia nada. Así que si ustedes lo ven, lo pueden incluso ignorar porque no aporta nada al resultado final. Entonces, vean que en la primera posición pueden poner a 5, en la segunda a 4, luego a 3 y después a 2, por último a 1. Eso también lo pueden ver como 5, ¿verdad? Porque en el primer puesto puedo poner a 5, después 4, por 3, por 2, por 1, y eso a 120. Ese es con lo que yo les decía, la manera lógica en la que lo pueden ver. O si no, también verlo únicamente con la fórmula como 5 factorial. De las dos maneras es válido. Si usted puede aplicar la lógica y darse cuenta de esto, lo aplica. O si no, va con el conocimiento de cómo puede usar la fórmula y la usa. Las dos maneras son completamente válidas. ¿Verdad? Al final se llega a lo mismo, pero puede ser que a uno se le olvide la fórmula y dice, bueno, en la primera casilla puedo poner a 5, después 4, 3, 2 y 1. Entonces multiplico las posibilidades y eso me da 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 120. O si no decir, bueno, es una permutación, así que es el total factorial. 5 factorial, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Las dos maneras llego a la misma multiplicación, entonces da lo mismo. Vamos ahora con la pregunta número 19, que es como un acertijo. Dice, Lorena tiene 4 hijos, José, Sofía, Pablo y Elena. Si se sabe que José tiene 5 años más que Sofía, Elena tiene 4 años menos que Pablo, entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia, todos tienen edades diferentes, se puede afirmar con certeza que, y tenemos que ver cuál es el mayor o quién es mayor que quién. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que lo piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ya revisamos.
Ok, analicemos. Tenemos que Lorena es mamá de 4 hijos: José, Sofía, Pablo y Elena. Y aquí nos dan una serie de datos que tenemos que analizar. El primero dice: José tiene 5 años más que Sofía. Entonces, tenemos que José es mayor que Sofía. Eso es algo importante. Luego tenemos que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, Elena tiene 4 años menos que Pablo. Pablo es mayor que Elena. Tenemos ahí otro dato importante. Dice que entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia. Entonces, al final, todos tienen edades diferentes. Entre estas dos afirmaciones, hay algo importante que tenemos que ver. Nos dicen que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, entre Elena y Pablo hay 4 años de diferencia. Sabemos que entre Sofía y Elena también hay 4 años de diferencia, pero todos tienen edades diferentes. Entonces, si Elena es menor que Pablo por 4 años y tienen 4 años de diferencia con Sofía, Sofía no puede ser mayor, porque si Sofía fuera mayor por 4 años, tendría la misma edad que Pablo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Sofía tiene que ser menor que Elena por 4 años. Luego, esto nos remonta a la primera afirmación. La primera afirmación dice que José tiene 5 años más que Sofía. Sofía, hayamos dicho que tiene 4 años menos que Elena. Entonces, José tiene 1 año más que Elena. Porque si la diferencia entre Sofía y Elena es de 4 años y la diferencia entre José y Sofía es de 5, la diferencia entre José y Elena tiene que ser nada más de 1 año, ¿verdad? Ahí es un cálculo básico. Y veamos ahora que Elena tiene 4 años menos que Pablo. Entonces, Pablo va a tener 3 años más que José. Y Pablo, al ser mayor que Elena, Elena, al ser mayor que Sofía, hace que Pablo sea el mayor de los 4 hermanos. Entonces, la opción B es la respuesta correcta. Veámoslo otra vez desde el principio. ¿Qué fue lo que hicimos? Analizamos primero las 4 proposiciones que nos están dando. Vemos que José tiene 5 años más que Sofía, que Elena tiene 4 años menos que Pablo, entre Sofía y Elena hay 4 años de diferencia y además todos tienen edades diferentes. Entonces, si Elena tiene 4 años menos que Pablo, Sofía tiene que ser menor que Elena, porque si fuera mayor, sería mayor por 4 años. Y si fuera mayor por 4 años, tendría la misma edad que Pablo, y no puede tener la misma edad que Pablo. Entonces tiene que ser 4 años menor. Y como José tiene 5 años más que Sofía, va a tener 1 más que Elena. Entonces, Pablo, como tiene 4 años más que Elena, es el mayor de todos. Y la opción B es la respuesta correcta. Entonces, aquí yo pongo todos los datos que teníamos. Sofía es menor que José. Elena tiene 4 años menos que Pablo. Como entre ella y Sofía hay 4 años, ella tiene 4 más que Sofía y 1 menos que José. Entonces, a partir de este análisis simple, vemos que Pablo tiene que ser sí o sí el mayor de los 4. Respuesta B, correcta. Vamos a ver ahora las siguientes preguntas. La 20 ya la vimos, no es algo tan importante. Habíamos visto que aquí nada más había que probar el patrón. Entonces, en vez de agarrar 10 a la 2010, empezamos a probar con los primeros exponentes. Entonces decíamos 10 a la 2 menos 77 da 23. 10 a la 3 menos 77 daba 923. 10 a la 4 menos 77 daba 9923. Y lo que notábamos era que los dos últimos números siempre daban 23 y el resto eran puros 9. Entonces, lo que hacíamos era darnos cuenta de que si tiene 10 a la 2, no hay ningún 9. Si tiene 10 a la 3, hay un 9. Si tiene 10 a la 4, hay 2 9.
Entonces, siempre va a haber la cantidad de 9 que va a ser 2 veces menos que lo que tenemos aquí. Entonces, aquí tenemos 10 a la 2010. ¿Cuántos 9 va a haber? 2 menos que eso. Va a haber 2008 nueves. Y al final lo que va a haber es 2 y 3. Entonces sería 9 por 2008 más 2 más 3. Y eso es igual a 18.077. Entonces, la opción E era la respuesta correcta. Igualmente, no creo que en el examen vayan a meter una pregunta de este tipo. Así que tampoco le presten mucha atención si ven que es muy difícil, porque esto es muy matemático. Entonces, tal vez eso lo podrían meter en el examen de habilidades cuantitativas. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Y veamos ahora la pregunta 21. Dice, por un error en la fotocopiadora, en un libro de 400 páginas se dejaron en blanco todas las páginas cuyos números de página eran múltiplos de 3 o de 4. Determine cuántas páginas se fotocopiaron correctamente. Y ahí tenemos las 5 opciones. Hemos visto que para calcular esto teníamos que agarrar 400 y dividirlo entre 3 y entre 4. Entonces, cuando hacemos la división de 400 entre 3, obtenemos todos los números que son múltiplos de 3 dentro de 400. Y cuando lo dividimos entre 4, obtenemos todos los múltiplos de 4 que hay dentro de 400. Pero ahí teníamos que considerar también que los múltiplos de 12, como 12 sale de multiplicar 3 por 4, se están contando 2 veces. Entonces teníamos que agarrar 400, dividirlo entre 12 para hallar todos los múltiplos de 12 que se están contando 2 veces y los restábamos del total que habíamos obtenido antes. Y ya con eso teníamos la respuesta correcta. Igual tal vez es un poco confuso si lo explico así, pero veámoslo con números. Entonces, para hallar todos los múltiplos que hay de 400, que son múltiplos de 3 y de 4, dividimos 400 entre ambos números. 400 dividido entre 3 me da 133 y 400 dividido entre 4 me da 100. En total hay 233 múltiplos de 3 y de 4. Sin embargo, hay que restar los múltiplos de 12, ya que se estarían contando 2 veces. Y 400 dividido entre 12 da 33, por lo que en total hay solo 200 múltiplos. Lo único que hicimos fue agarrar 233 y quitarle esos 33 que se están contando 2 veces. Entonces, en total únicamente hay 200 múltiplos, que se traduce en 200 páginas mal fotocopiadas. Como son 400 páginas, 200 se fotocopiaron bien, y por eso la opción B es la respuesta correcta. Esta pregunta sí es una pregunta que bien podría salir en examen de admisión, porque de hecho es de la práctica de la Universidad de Costa Rica. Entonces, traten de estudiarla bien, ver cuáles cosas son las que se están aplicando. Vean que a la universidad le importa mucho que usted sepa hacer divisiones, pero que además sepa hacer ese tipo de consideraciones, que los múltiplos de 12 son múltiplos de 3 y de 4, entonces se están contando 2 veces. Eso es como lo más crucial para que usted se dé cuenta de eso. Entonces, préstele bastante atención y no tendría que tener mayor problema para hacer ese tipo de preguntas. Muy bien, vamos a ver ahora esta pregunta. También es muy fácil, ¿verdad? La hemos visto antes y lo único que hay que hacer es darse cuenta de que todas las regiones que están por afuera del cuadro, como esta media luna o esta media luna, se pueden meter para llenar los espacios en blanco. Entonces, esto que está aquí, ustedes lo pueden meter aquí, esto que está aquí, ustedes lo pueden meter aquí, esto que está aquí, lo pueden meter aquí, y esto que está aquí, lo pueden meter aquí. ¿Qué pasa si hacemos eso? Pues vamos a llenar toda el área del cuadrado. Y cuando ya llenamos todo el área del cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Pues calcular el área del cuadrado. Entonces, nos dicen cuánto es el lado del cuadrado. Entonces, el área del cuadrado va a ser 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 4 por 4 y 4 por 4 es 16. Entonces la opción B es la respuesta correcta. Estas preguntas no son tampoco de las que suelen aparecer en el examen de la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, nunca está de más ir bien preparado por si llegaran a aparecer. Entonces, si llegaran a aparecer, lo que ustedes tienen que hacer es darse cuenta de cómo podemos meter las partes de área sombreada en los lugares que están en blanco, de modo que lleguemos a tener otras áreas que sí podamos calcular, como en este caso, que lo que hacemos es meter
los espacios sombreados de afuera dentro del cuadrado y así nos quedamos al final con un cuadrado sombreado. Y calcular el área de un cuadrado es muy fácil, ¿verdad? Es nada más lado al cuadrado. Y ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas con rapidez constante. Entonces, la cantidad de minutos que tarda dicho automóvil en recorrer 20 kilómetros manteniendo la misma condición corresponde a, y tenemos ahí las 5 opciones. Así que les voy a dar 3 minutos para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ya revisamos. Muy bien, veamos. Un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas. Entonces, ¿cuántos kilómetros recorre en una hora? Lo que hago es agarrar ese 120 y lo divido entre 3 horas. Entonces,
120 dividido entre 3 es 40. Entonces, va a una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea, en una hora recorre 40 kilómetros. La pregunta es, ¿cuántos minutos va a tardar en recorrer 20 kilómetros? Entonces, usando la lógica, si en una hora recorre 40 kilómetros, en media hora va a recorrer la mitad. Y la mitad es precisamente 20 kilómetros. Entonces, en 30 minutos va a recorrer esos 20 kilómetros que nos está pidiendo la pregunta. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. ¿Verdad? Hace 120 kilómetros en 3 horas, entonces en cada hora ha recorrido 40 kilómetros, así que lleva una velocidad de 40 kilómetros por hora. Esos 20 kilómetros los va a hacer en media hora y media hora es igual a 30 minutos. Aquí tenemos otra pregunta donde nos preguntan cuál es el área sombreada si L es igual a 2 y entonces tenemos que hacer todo este cálculo. O sea, les voy a explicar rápidamente porque no creo que una pregunta se vaya a venir en el examen. Entonces, no tiene mucho sentido que perdamos tiempo aquí. Esas preguntas sobre todo eran como para practicar para el examen del TEC, que en el examen del TEC sí las hubieran metido, pero como ese examen ya no se va a hacer, entonces no tiene mucho sentido que las analicemos por bastante tiempo. ¿Cómo sería una pregunta de este tipo? Ok, usted se da cuenta que toda esta parte parece un cuarto de círculo, ¿verdad que sí? Todo esto. Entonces, eso es un cuarto de círculo, pero hay una parte de ese cuarto de círculo que no está sombreada. ¿Cuál es la parte que no está sombreada? Esta. ¿Y esto qué es? Una media luna. ¿Y qué es una media luna? La mitad de un círculo. Entonces, lo que yo tendría que calcular es el área de todo este cuarto de círculo y restarle el área que no está sombreada. ¿Y cuál es el área que no está sombreada? Esta parte. Y ya con eso voy a tener cuál es el área total. Veamos que este semicírculo tiene un radio que es igual a la mitad de L, ¿verdad? Porque si todo esto es L, todo esto es el diámetro. Entonces, este va a ser el radio y el radio va a ser igual a 1, porque si L vale 2, entonces la mitad de L es 1. ¿Y cuál va a ser el radio de este cuarto de círculo? Va a ser de aquí hasta aquí. Entonces va a ser de radio igual a L y L es igual a 2. Entonces, lo que hago es calcular esta área y restarle esto de aquí. Entonces vemos que el área sombreada es un cuarto de círculo de radio 2 al que le falta un pedazo, entonces solo restan ese pedazo del área del cuarto de círculo. Y el área sería igual a pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Dividido entre 4. ¿Por qué dividido entre 4? Porque nada más es un cuarto de círculo. Entonces eso es igual a pi por el radio es 2, 2 al cuadrado es 4. Vean que ese 4 se cancela con ese 4 de aquí abajo y al final pi por 1 es igual a pi. Y el área del otro pedazo es el área de un semicírculo de radio 1, ¿verdad? Eso es lo que hemos dicho, que la mitad de L es 1, entonces es un semicírculo de radio 1. Entonces eso va a ser igual a pi por el radio, que es 1 al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, y por un medio. ¿Por qué por un medio? Porque nada más estoy agarrando la mitad del círculo. Vean que es un semicírculo. Entonces, pi por 1 es pi, y pi por un medio es pi medios, que lo puedo poner así como pi por un medio, y el área entonces va a ser pi, que es todo esto, menos lo que no está sombreado, que es pi medios, y pi menos pi medios es igual a pi medios. Entonces la opción A es la respuesta correcta. Igualmente esto probablemente no se haga en el examen, entonces nada más como para que vean las estrategias que se podrían hacer en preguntas de este tipo.
Ahora veamos la pregunta número 25. Dice, a una fiesta acuden 6 parejas. Cada persona saluda con un abrazo al resto, menos a su compañero. ¿Cuántos abrazos se han dado en total en la fiesta? Esta sí voy a dejar que ustedes la hagan. Les voy a dar 3 minutos para que piensen. Cuando tengan la respuesta la escriben y ahorita la revisamos. Muy bien, revisemos. La pregunta dice, a una fiesta acuden 6 parejas. 6 parejas es igual a 12 personas. Cada persona saluda con un abrazo al resto, menos a su compañero. ¿Cuántos abrazos se han dado en total en la fiesta? Entonces, si son 6 parejas, hay 12 personas. Sabemos que no le dan un abrazo a su pareja. Entonces, imagínese que usted está en la fiesta con otras 11 personas y una de esas personas
es su pareja. Entonces, a una que es su pareja no le va a dar un abrazo. Entonces, ¿cuántas personas quedan? Quedan 10. Entonces, usted va a dar 10 abrazos. Como son 12 personas, en teoría uno podría pensar que se van a dar 120 abrazos, ¿verdad? Porque 10 por 12, las 12 personas que hay, da 120. Entonces, aquí es donde uno tiene que también aplicar la lógica y decir, bueno, si yo le estoy dando un abrazo a otra persona, esa persona también me está dando un abrazo a mí. Entonces, tengo que contar nada más la mitad de esos 120 abrazos, porque si no los estoy contando dos veces. Entonces, como no se puede contar el mismo abrazo de dos personas dos veces, dividimos el total de 120 abrazos entre dos y al final lo que queda es 60. Así que en total se dieron únicamente 60 abrazos. Desde el principio lo que vimos es que hay 12 personas. Entonces, cada persona únicamente va a abrazar a 10 personas porque su pareja no la va a abrazar y ella misma no se cuenta. Entonces, 10 por 12 da 120, pero si nosotros contamos que el total de abrazos es 120, los estamos contando dos veces. Entonces, para no contarlos dos veces, lo que hacemos es dividir ese resultado entre 2 y 120 dividido entre 2 da 60. Así que la opción A es la respuesta correcta. Vean que aquí, aparte de darse cuenta de lo inicial, de que se van a dar 120 abrazos, es también darse cuenta de que si da 120 es porque se están contando dos veces. Entonces, para no contarlo dos veces, hay que dividirlo entre dos. Y eso es todo. ¿Verdad? Hay que saber aplicar muy bien esa lógica para que no nos cueste después hacer ese tipo de cálculos, porque siempre esas son como las trampas que tiene el examen. Así que lean muy bien y piensen en que ustedes están en esa situación para que sea muchísimo más fácil resolverlo. Y veamos ahora la pregunta número 26. Dice, Julia quiere adivinar la contraseña del celular de su novio, que consta de 4 números. Si tarda un minuto probando una contraseña, ¿cuántos minutos le tomará probar todas las posibles contraseñas? Entonces, les voy a dar 3 minutos para que piensen y escriban cuál es la respuesta correcta. Consejo, piensen cuántos números diferentes se pueden armar con 4 números y a partir de ahí escriben cuál es la respuesta correcta. Muy bien, entonces la pregunta aquí es muy fácil en realidad.
Pensémoslo así. Julia quiere adivinar la contraseña del celular del novio que consta de 4 números, es decir, es como un PIN normal. Entonces, tarda un minuto probando una contraseña. ¿Cuántos minutos le va a tomar probar todas las posibles contraseñas? La pregunta aquí que ustedes se pueden hacer es ¿cuántas son las posibles contraseñas que pueden tener 4 dígitos? Entonces, pensemos que la primera posibilidad de contraseña es la inicial, que es 000, ¿verdad? Y al final, la última contraseña posible sería 999. O sea, empezamos en 0 y llegamos a 9.999. Entonces, ¿cuántos números hay entre 0 y 9.999? Contándolos a los dos, hay 10.000 números. Entonces, ¿cuántas contraseñas son las posibles? Hay 10.000 contraseñas posibles y ella tarda un minuto probando cada contraseña. Entonces, si hay 10.000 contraseñas y tarda un minuto por cada una, va a tardar 10.000 minutos. Así que la opción B es la respuesta correcta. Aquí está. Desde 0000 a 9.999 hay 10.000 números de 4 dígitos distintos. Entonces, Julia tardaría por cada uno un minuto, así que en total va a tardar 10.000 minutos. Vean que lo único medio difícil es darse cuenta de esto, y ya cuando usted se da cuenta de esto, nada más uno multiplica por uno, o sea que es como multiplicarlo por nada, y le va a dar los 10.000 minutos, que es la opción B. Vamos ahora con la pregunta número 27. Alguien ha cometido un robo. Se interroga a 5 personas. Alberto dice, yo no fui. Carlos dice, fue Felipe. Felipe dice, Juan es inocente. Juan dice, fue Carlos. Y David dice, yo no fui. Si se sabe que solo el que robó miente, entonces, ¿quién es el ladrón? ¿Verdad? Es una pregunta también, un acertijo. Traten de analizarlo bien, piensen en las posibilidades que nos están diciendo y a partir de ahí encuentren cuál es la respuesta correcta. Entonces, 4 minutos a partir de ahora.
Muy bien, analicemos lo que nos están diciendo. Alberto dice, yo no fui. Carlos dice, fue Felipe. Felipe dice, Juan es inocente. Juan dice, fue Carlos. Y David dice, yo no fui. Y sabemos que únicamente hay uno que está mintiendo. Y esa persona que está mintiendo es la que robó el... Bueno, la que robó lo que sea que se haya robado. Entonces, veamos. Ustedes, para estas preguntas donde sabemos que hay alguien que mintió, podríamos hacer lo siguiente. Supongamos que el ladrón es Alberto. Entonces, Alberto es el único que está mintiendo. Entonces, cuando él dice, yo no fui, está mintiendo porque fue él. Pero si él está mintiendo, entonces Carlos tiene que estar diciendo la verdad. Y si Carlos está diciendo la verdad, entonces habría sido Felipe. Y eso no tiene sentido, porque también Juan estaría diciendo la verdad y sería Carlos. Entonces ahí entramos en un dilema porque Alberto no puede ser porque él es el único que está mintiendo. Y si el resto dice la verdad, entonces no es posible que haya sido Felipe, por ejemplo. Entonces, con eso, ¿qué podemos deducir? Que Alberto no fue el que robó la cosa que se habían robado. Entonces, descartamos la opción donde esté Alberto. Y ahora pensemos que Carlos es el, el que mintió. Entonces, Alberto dice yo no fui, eso es verdad, Alberto no fue. Ok, ahora Carlos dice que fue Felipe. Entonces, digamos que esto es mentira. Entonces, no fue Felipe, en realidad fue Carlos. Felipe dice Juan es inocente. Entonces, Juan no fue. Juan dice la verdad, fue Carlos, que ya Carlos habíamos dicho que era el culpable. Y David dice, yo no fui. Eso también tiene que ser verdad. Entonces, aquí no hay ningún dilema. Entonces, como aquí no hay ningún dilema, quiere decir que Carlos sí es el culpable. Así que la respuesta correcta es la opción E. Igualmente, podríamos seguir viéndolo. Pensemos que Felipe dice, bueno, que Felipe es el ladrón. Pero ¿qué pasa si Felipe está mintiendo? Si Felipe estuviera mintiendo, sería mentira que Juan es inocente. Y si Felipe está mintiendo, quiere decir que Juan no es inocente. Y si Juan no es inocente, es que fue Juan. Pero ¿cómo va a ser Juan si el que está mintiendo es Felipe? ¿Verdad? Ahí está otra vez la contradicción. Entonces ya solo con eso descartamos a Felipe. Juan dice, fue Carlos. Y si esto es mentira, entonces Carlos tiene que estar diciendo la verdad, que es, fue Felipe. Pero si estamos diciendo que el culpable es Juan, ¿cómo Carlos va a estar diciendo que fue Felipe? Y eso es verdad. Otra vez hay una contradicción. Entonces Juan no pudo haber sido y él está diciendo la verdad. Y por último, David dice, yo no fui. Pero si David dice, yo no fui, y esto es mentira, quiere decir que fue David. Pero otra vez está la contradicción de que Carlos diga que fue Felipe y Juan diga que fue Carlos. Porque eso tendría que ser verdad. Entonces vemos que hay una contradicción con todos menos con Carlos. Así que Carlos es el culpable. Respuesta E es la correcta. Aquí está toda la explicación, ¿verdad? Alberto dice que él no fue, si eso fuera mentira y él fuera el culpable, la afirmación de Carlos sería verdad y tendríamos dos culpables, entonces Alberto no fue y dice la verdad. Luego, si Carlos mintiera y fuera el culpable, la afirmación de Felipe y Juan sería verdad, por lo que calzaría todo para indicar que Carlos cometió el crimen. Y vamos a quedarnos por aquí el día de hoy. Ya nos quedan nada más 3 o 4 preguntas de este quiz y después veríamos unos 5 o 6 problemas adicionales para que ya la otra semana tengamos clases únicamente los jueves y ahí veamos cómo se resuelve cada uno. Ya los quizzes están en internet, ya les he mandado recordatorio para que lo puedan hacer y si tuvieran alguna duda mientras lo están haciendo, nada más me la escriben y yo se las despejo. Y muchas gracias por estar aquí, nos vemos hasta la próxima.